quiero pasar vergüenza, a mi edad no se ve bien, por eso voy a entrar de inmediato en el tema y después saludo. Atención, pueblo dominicano. Tamizaje, screening o cribano de las principales neoplasias. Atención, pulmón, mama, colon, cervicouterino, prevención. Próstata. Próstata. Salí. ¿Listo? Pueblo dominicano, he aquí la super presentación del doctor Rafael Gotró. Los primeros temas son un poquito difíciles de entender, pero créanme que el doctor se va a esmerar en desarrollar este tema porque es un médico de alto compromiso con la salud. Me da mucho gusto distinguirlo. Bienvenido, doctor. Como siempre, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén en sintonía con nosotros. Este tema causó tanto revuelo que Wanda, que es una muchachita muy dirigente y muy eficaz. Dicen por ahí. No, ella es muy dirigente y muy eficaz. Me puso una llamada a las 6 Wanda. de la mañana para preguntarme si podíamos digerir un poquitito más el tema que la gente lo entienda. Aplatanarlo. A las 6 de la mañana, doctor. Ella usó esa palabra. Y me llamó la atención porque me demostró que ella está en su trabajo. Ella se está situando en la posición del público. Entonces yo le pido al pueblo dominicano, tal como dice Michael, que presten mucha atención a este tema, porque este tema va a hablar de la vida, de qué es la vida, de las consecuencias que pueden llevar a que usted pueda perder la vida. Entonces, en ocasiones anteriores, hubo una vez recientemente cuando hablamos de los diferentes tipos de la fiebre de origen desconocido, que al final del programa Michael pidió por primera vez en 11 años que le dieran un aplauso al tema. ¿No? Merecido, merecido. Un tema muy actual y un tema muy difícil. Pero el tema de hoy es de la salud y de la vida. El mecanismo más importante que tiene la salud del ser humano se denomina prevención. El médico que aspira a curar y no prevenir no está haciendo una medicina correcta. La palabra prevención significa que no queremos llegar a la enfermedad de los extremos sin que tengamos una respuesta que pueda ser favorable para la vida del paciente. Cuando hablamos de neoplasia estamos hablando de cáncer. Existen cánceres en todos y cada uno de los órganos vivos del organismo. Sin embargo, hay 5 neoplasias o cánceres que son las más frecuentes, no en República Dominicana, como se dirían los americanos, all over the world. En todo el mundo son las 5 neoplasias más importantes. Ahora, me voy con la inquietud de Wanda. ¿Qué es un cribado y qué es un screening? El screening son los mecanismos que realizamos en cualquier tipo de actividad para prevenir no llegar al final y detectar un problema cuando ya no tiene solución. No sé si me hago entender. Señor. Un examen. Con un screening nosotros podemos evitar que el cáncer más frecuente en el mundo, que es el cáncer de pulmón, en el cual está envuelto el 97% de fumadores a nivel mundial, que el cáncer de pulmón es el número 1, que el cáncer de mama y el cáncer de colon van unos en segundo, uno en tercero. Hay países que el cáncer de colon está en segundo lugar, hay países que el cáncer de mama está en tercer lugar. Yo creo que en República Dominicana nosotros estamos teniendo más cáncer de colon de lo que la gente se imagina porque estamos viendo cáncer de colon en gente joven. ¿Qué pretendemos con un cribado y qué pretendemos con un screening? Lograr que las manifestaciones clínicas que producen estos cánceres, que desgraciadamente son tardías, no lleguen ni siquiera a la mitad y que puedan ser detectadas tempranamente para que a través de un screening hagamos los exámenes correspondientes y ese paciente no vea, por ejemplo, que su primer síntoma sería el fumador de 20 o más cigarrillos al día, que su primer síntoma sería dificultad respiratoria, una tos seca y ver sangre en el pañuelo. No quisiéramos llegar ahí. Pero una cosa, este tipo de estudios, esto la gente tiene conocimiento que se lo puede hacer de manera regular Sí. y rutinaria, Como que sí está normalmente, disponible, sí. como normalmente uno se hace. O es un médico. Ese es el gran reto que tiene este segmento. Excelente. Poner en la conciencia de la gente la importancia que tiene
el screening temprano. Por ejemplo, hablamos del cáncer más temido del organismo. ¿Por qué? Porque cuando da manifestaciones ya hay metástasis en casi todo el cuerpo, que es el cáncer de páncreas. Y una persona cuando tiene predisposición médica, asumo que debería tener mayor inquietud a la hora de querer hacerse un examen o un estudio como este. Correcto. ¿Quiénes son esas personas que califican para Correcto. ello y quiénes no? Porque quizás algunos... Primero termino con el screening. El screening, nosotros no queremos que el fumador, su primer signo sea ya una instauración positiva del cáncer en el pulmón, como es la tos seca, el vómito de sangre en el pulmón, en el pañuelo o en un papel, o la dificultad respiratoria. Tampoco queremos que la mujer de 35, 40 años que se ha descuidado porque la vida va muy rápido, su primer síntoma sea el hundimiento del pezón y mucho menos que el primer síntoma sea el que se esté palpando un duro en su mama. No queremos que llegue ahí, sino que ella tenga la suficiente prevención y cordura de asistir tempranamente para que eso no ocurra. Sí, entiendo. Que el paciente que desarrolla un cáncer de colon, que este es el mes de lucha contra el cáncer de colon a nivel mundial, y el próximo martes, si Dios lo permite, vamos a tener a la presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, hace un año, que ella va a venir a hablar de la campaña. Pero nosotros no quisiéramos que el primer signo de ese paciente que ya tiene instaurado el cáncer de colon sea que cuando va a evacuar vea sangre en las evacuaciones, o en el papel sanitario. Sea demasiado tarde. Implica que ya ese tumor está instaurado. ¿Qué es lo que queremos llevarle al ánimo de la gente? Que si una colonoscopía se hace tempranamente, el pólipo, que es el comienzo del cáncer, y la extirpación del pólipo tiene solución a través de una colonoscopía, tiene una cura total. Total. Que en el paciente que tiene un cáncer del pulmón en vías, porque fuma 20 o 30 cigarrillos en los últimos 25 o 30 años, tenga la potestad de decir, pero yo nunca he ido a hacerme una placa de tórax o una tomografía antes de que vea la sangre en la tos. Entonces, en ese momento quizás el tumor tiene un menor tamaño. En el cáncer de pulmón tenemos en contra que lamentablemente su desencadenante, a pesar de que la genética juega un papel importante en todos los cánceres, si tu papá, tu mamá, tu abuelo, la genética es fundamental, y la herencia, los genes del ser humano. El que tuvo cáncer de pulmón y es fumador tiene mayor preponderancia de desarrollar cáncer de pulmón que el no fumador, aunque hay cáncer de pulmón en pacientes que nunca han fumado, pero menos de un 5%. El 90 y tantos son fumadores de más de 20, 25 años. Entonces, ¿qué tenemos? En el cáncer de pulmón, que es el número 1 del mundo, que causa muerte, lamentablemente hay una adicción de por medio, porque el tabaco contiene una sustancia adictiva que estimula las hormonas del cerebro, los neurotransmisores, con una sensación de placer que es la nicotina. La nicotina en un paciente, aunque vea sangre en el pañuelo, yo tengo una persona muy querida por mí, ya fallecida, fumadora de 30 años, fue mi suegra en un momento. Y cuando yo le detecté, la convencí a hacerse la placa de tórax, ya había una tronera en el pulmón. Se fue para Estados Unidos, yo la acompañé y recuerdo que cuando el médico le explicó, los americanos hablan muy claro, le dijeron su cáncer está muy avanzado. En un momento a otro yo no la vi, pensé que estaba rajada en llanto cuando le dieron el diagnóstico, pagué la consulta, bajé y no la vi, y al doblar, porque era invierno, estaba fumándose un cigarrillo. Wow. Y siguió fumando y murió de Se cáncer. entregó literal. Sin embargo, en el cáncer de mama, en el cáncer cervicouterino, que fue una alarma a nivel nacional, la lógica es la siguiente. ¿Por qué de los 5 el que más ha disminuido de todos el cáncer cervicouterino es la mujer? Porque ya la mujer clase media baja y rica, acomodada, su cultura la lleva a que periódicamente, antes de los 40 años, comienza a hacerse su Papa Nicolau y su citología para examinar si hay células malignas en el cuello uterino. El papiloma a virus, el HPV, que ya tiene vacuna, y que yo le digo a las madres, varoncitos o hembritas se deben comenzar a vacunar a los 9 años, el varón y la hembra, porque en el varón no es tan contundente el desarrollo de cáncer cervicouterino, pero en la hembrita sí es contundente. Señor, permítame hacerle esta pregunta.
La que usted quiera. Yo el viernes me hice 23 exámenes. No me los han pidieron. mandado. No te lo he mandado porque me lo entregaron ayer en la tarde. Valga el reclamo. Pero déjeme decir lo siguiente. Una persona, ¿cuál es el examen? Ese examen que puede dar la voz de alerta, porque el cuerpo humano tiene, Nelfa, mil condiciones. Brillante pregunta. Brillante pregunta. ¿Cuál examen es que le va a decir al médico, o me va a decir a mí, mira, prestar atención al páncreas, prestar atención al estómago, a la peritonitis, al cerebro? Son miles de cosas. Yo te voy a hablar por mi experiencia. Sí, señor, está bien. Un paciente que llega a mí con 40 o más años, dentro de mi rutina, aunque llegue por un dolor de estómago, dentro de mi rutina de laboratorio, yo tengo la obligación de indicarle a ese paciente en el screening, o sea, en buscar. Sí. Screening significa buscar, Sí, buscar. causas aparentes que pueden ser Ocultas o no. preguntas, pero en este caso yo tengo la obligación de ordenar dentro de mi rutina de laboratorio los marcadores de hepatitis A, B y C, porque no dan síntomas hasta 30 años después que tú la contaminas, hasta 30 años después, y una cirrosis a los 40 años después, la hepatitis C sobre todo. Esa tiene cura, la B no tiene cura. Entonces, que un paciente tenga la hepatitis B y no lo sepa, está contaminando a su pareja, está contaminando cada vez que tiene sexo, o hay fluido, o hay sangre por medio. Pero también, contesto la pregunta de Michael, yo en un paciente que le voy a hacer una colonoscopía, que tiene riesgo de cáncer de colon, que quiero detectar que no tenga el pólipo, porque sacándole el pólipo la curé. Pero si ese cáncer ha avanzado, que es lo que se llama el precáncer, que es el adenoma velloso, que es la historia del resultado de la biopsia de ese paciente, nosotros vamos a tener que tenemos biomarcadores que nos dan la respuesta a lo que tú tienes, que son los antígenos carcinoembrionarios, que es el CEA, antígeno C, antígeno de sus siglas en inglés, cardioembryonical antigen, antígeno carcinoembrionario que hay para páncreas, que es el 19.9, para mama, que es el 125.5, para útero, que es el 15.3, y que esa elevación es un tamizaje, es un screening, porque ya estamos en alerta que tiene disparado un marcador tumoral y que tenemos la obligación de descartar que esa paciente no tenga ya un cáncer instaurado. Ese biomarcador nos da muchísima idea. En el cáncer de próstata, en un hombre que se deben comenzar a chequear con su urólogo a partir de los 40 años. Un hombre de 40 años que se haga, porque ya tiene 40 y su papá tuvo cáncer de próstata o su abuelo tuvo cáncer de próstata y aparezca el antígeno PSA, que es el antígeno prostático, un antígeno por encima de 4 en un muchacho de 40 años, ya me va a llevar inmediatamente a hacer el tacto rectal y a notar si hay alguna induración en próstata. Eso es screening, eso es prevenir, eso es tratar de localizar la lesión antes de que la lesión pueda dar manifestaciones clínicas. Porque un PSA puede estar en 8, alarmante, y no dar alarma hasta un año después. Pero si lo detectamos, ese PSA va a obligar a hacer una serie de exámenes que nos va a dar un diagnóstico de cáncer de próstata en una etapa temprana, y ese muchacho a los 40, 45, 50 años va a sobrevivir al cáncer. Entonces, ¿qué sucede y por qué ha bajado el cáncer cervicouterino en la mujer dominicana? Me refiero ahora a República Dominicana. Porque la clase baja, la clase media, es decir, las personas que vivimos en las zonas normales de una ciudad o pueblo, tienen acceso a un ginecólogo a partir de determinada edad y tienen la idea, por más baja preparación académica que tengan, que un Papa Nicolau es fundamental para detección temprana de células cancerígenas. Porque un año antes de que el cáncer desarrolle, en el útero, en el cuello del útero, en lo que se llama una citología, que se la hace la mujer a partir de los 35 o 40 años, va a haber ya células cambiantes. Entonces, esa mujer se cura. ¿Por qué ha disminuido? Sin embargo, conversaciones con personas que trabajan tanto en el Heriberto Peter como en el Hospital Oncológico, notan que la mujer rural, la mujer del campo, la que pare 10 muchachos, que como dice la gente, ya lo escupe prácticamente, porque son partos vaginales, no va al médico.
Cuando llega al médico que va al Heriberto Peter, ya está en etapa 3 o etapa 4. Todos los cánceres tienen estadios. El ideal del screening es detección temprana en estadio 1, máximo 2. Después de estadio 2 ya hay una instauración del cáncer en el determinado órgano y ya eso es peligro de muerte. Entonces, si nosotros logramos llevarle al ánimo del fumador, usted no pierde nada. ¿Cuál es el cribado del fumador? Usted acudir a un neumólogo y decirle, doctor, yo fumo hace 20 años, yo quiero que usted me haga una tomografía axial computarizada de baja radiación que me va a detallar el tumor incipiente que ya está en el pulmón, pero que va a tener un peor pronóstico. Por eso digo, no quiero que ese señor vea la sangre primero y que ya no haya nada que hacer. Eso significa estadio 3, estadio 4. Yo no quiero que la persona que tuvo antecedentes cada vez se está viendo, ya lo dirá la doctora, la presidenta de la sociedad cuando venga la semana que viene, cada vez más estamos viendo gente jóvenes con cáncer de colon. Antes se pensaba que el cáncer de colon era un cáncer de 60, 70 años. Mire, antes de que usted pase el cáncer de colon, porque me llamó la atención el tema del cáncer de pulmón, cuando un fumador activo constantemente asiste a un neumólogo y está consciente de que a largo o a corto plazo va a tener una situación. Cuando lo diagnostican con un cáncer, y sucede como pasó con su ex suegra, si no fue que me hizo el cuento, que en vez de ella someterse a un tratamiento, lo que hace es entregarse y comenzar nuevamente a fumar. Pero ella fumar. tenía en contra que no sucede ni en el cáncer de mama ni en el cáncer de pulmón, donde tu mente está más abierta a no querer morirte. En el cáncer de colon nosotros tenemos una adicción. La nicotina, le dijo a ella, ya tú no tienes nada que hacer, tírate todos los cigarrillos que tú quieras. Te estoy diciendo en sentido figurado. O sea, ya se dio por perdida y dijo, no voy a dejar lo que más me gusta, que es la nicotina, y siguió fumando hasta 3, 4 días antes de morir. Mi difunta esposa, fumadora, hija de su mamá, se le detectó, esposa también era fumadora. todos los años yo la obligaba a que se hiciese un tamizaje, ¿Usted era un pasivo? screening. ¿Usted era pasivo, doctor? No, en mi habitación nunca se fumó. Pero que cuando estaba ella en algún punto... Una persona que tiene 20 años que dejó el cigarrillo y que fumaba 15 o 20 cigarrillos, a partir de 15 años hacia atrás, tú estás completamente libre de ese cáncer. 15 años después. 15 a 20 años, ese es el límite. Aunque fumaras 20 o 30 cigarrillos diarios, el pulmón puede regenerar. 5 años no, 10 años no, 12 años no. Mínimo 15 años. Ahora también, el paciente que es fumador está en medio de una adicción y la adicción lo obliga a seguir utilizando el tabaco. Yo convencía a mi difunta esposa en ese momento de que vamos a hacerte una tomografía de tórax, y se la hacía una vez al año, con las disyuntivas que es posible, que su pulmón se veía exactamente igual que el mío, que yo no fumaba, limpio. Sí. Limpio. Wow. ¿Y eso es motivado a qué, doctor? Años después, porque el cáncer, una de las sustancias, aunque no es cancerígena, el cáncer, cuando entran las células ya al sistema sanguíneo, en el caso del pulmón, no necesariamente 90% te va a salir en el pulmón, pero como rotan todas esas células malignas dentro de todos los órganos, a esa persona le salió en el cerebro. O sea, un glioblastoma que es más maligno que el cáncer del pulmón. Ahora, ¿por qué nosotros mencionamos solamente 5 si cualquier órgano puede tener cáncer? Porque estamos hablando de estadísticas mundiales y yo creo que en el día de hoy, ¿por qué yo me siento tan feliz de llegarle a un público que lo que necesita es orientación? Que la palabra era complicada, pero que la hemos digerido, que el screening es simplemente adelantarnos a lo que puede pasar 4 o 5 años antes y que tu pronóstico, en el hipotético caso de que ya esté instaurado, va a ser mucho mejor que cuando el fumador ya bota la sangre y tose y tiene dificultad o cuando ya la mujer tiene el pezón para adentro, o cuando ya tiene secreción, que se palpa un bulto, se siente ganglio. Eso es lo que nosotros queremos demostrar, que el cribado, el screening nos va a dar una idea absolutamente positiva Y de digna. y nítida de que esa persona nosotros le vamos a dar una mejor calidad de vida. Las estadías 3 y los estadios 4, generalmente, que son las estadías del cáncer, lamentablemente no hay nada que hacer en ese sentido, porque vamos a tener en contra
que los exámenes que vamos a realizar, vamos a tener un diagnóstico tardío y es lo que nosotros queremos que en el día de hoy quede. Quede. Si usted es fumador, chequéese. Si usted es mujer y tiene 30 años, pálpese y vaya a su médico y hágase su mamografía antes de los 40 años. Que si usted, su papá tuvo cáncer de próstata y usted tiene 40 años y usted ve que se levanta mucho a orinar por la noche, eso es un signo de alarma. Que usted ve un poquitico de sangre, ya ese no es un signo de alarma, ya es una instauración. Pero orinar mucho en la noche, tener problemas de disfunción eréctil, tener problemas de dolor en la parte posterior de la espalda, conllevaría a hacer un cribado y hacer un screening de que ese señor tenga su PSA normal. En gran porcentaje, el PSA puede estar en 8, que es muy alarmante. Cuando está más de 4 el PSA total, es una alarma que conlleva a que el urólogo, en mi consulta, todo paciente que en el examen médico yo le hago un tacto rectal, aunque tenga 15 años, porque en un tacto rectal tú detectas un cáncer colorectal con el dedo, tú detectas el tamaño de la próstata, tú detectas si la próstata está bien o no, si hay hemorroides o si hay cualquier tipo de patología. Mire, distinguido, última de mi parte. Tengo un amigo que me distingue mucho de Santiago y que yo respeto mucho. Lo operan a corazón abierto en Miami hace 15 días. Corazón abierto. La operación salió perfecta. Muy bien. Regresó a Santiago. Y un par de días después, cuando él llamó al médico, mira, me estoy sintiendo una sangre que estoy por aquí, por el ano, una sangre. Vuelve rápido otra vez. Y lo mandaron para allá y era un sangrado de una... Divertículos. No, de una... Tenía una, ¿cómo se llama eso? Una gastritis. A ver, estómago. Entonces, mi pregunta es, si te van a operar a corazón abierto, te van a hacer 50,000 análisis. Claro. ¿Cómo no se detectó La gastritis. ese problema? Que por un poquito, no la operación a corazón abierto, sino el sangrado de la cosa, le iba a quitar la vida. ¿Por qué no se detectó? Es mi pregunta final. Sí, eso es importante. Fíjate lo que sucede. Cuando una persona va a ser operada de corazón abierto o se le hace un cateterismo sin necesidad de que le abran el pecho, un cateterismo, sí, señor. ya ese es un cardiópata, es una persona que tiene un problema cardíaco y que posteriormente al procedimiento necesita anticoagulantes de por vida, medicinas que coagulan la sangre para evitar que el trombo vuelva a repetirse. En ese tipo de paciente ya operado, el uso indiscriminado del anticoagulante y de comidas que puedan irritar el estómago pueden producir un sangrado después de, porque ese paciente está condenado, vamos a llamarle así, a que tiene las ventajas de que no se le va a formar trombo porque la sangre va a estar muy aguada, por eso se usa anticoagulante, pero muy frecuentemente las personas que usamos anticoagulantes podemos sangrar no solamente del estómago, de cualquier lugar, de la manera tal que todos los que usan anticoagulantes se deben proteger su estómago. Esa es la causa de ese sangrado. Pero ya para concluir, porque lo más importante para mí ha sido el yo poder llevarle al mensaje al país de la importancia que tiene el screening cuando los síntomas no han aparecido. Si ya usted vomitó, tosió sangre, si ya usted vio, se siente un bulto ahí, si ya usted siente que tiene problemas de orina en la próstata, ese no es el problema. El problema es que tiempo antes del desarrollo de los síntomas nosotros tengamos la potestad de realizar los estudios peritágicos lo suficiente como que la detección de un probable problema maligno sea detectada tan tempranamente que el paciente pueda tener una mayor calidad de vida y pueda tener una mejor sobrevida en el hipotético caso de que el cáncer esté instalado. Esta es la base de la medicina moderna. El médico que trabaja para curar no está haciendo una medicina actual. El médico tiene que trabajar para prevenir y a base del cribaje, a base del screening, en cualquiera de los 5 cánceres más frecuentes en el mundo, nosotros en República Dominicana estamos en condiciones de que usted acuda a hacerse un chequeo y en medio de un chequeo, cantidad de veces hemos detectado el problema y esos pacientes están vivos, que es lo más importante de todo. Excelente presentación del doctor Rafael Gautreau, con estos términos que no son tan familiares para nosotros. No. Screening, cribano y el primer... Neoplasias. No, el primero. Tamizaje. Tamizaje. Doctor, muchas gracias. El objetivo Excelente nuestro era presentación. llevar esa conciencia. Yo me siento muy satisfecho y de verdad creo
que hemos logrado nuestro objetivo gracias a la ayuda de ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Es muy importante lo que hace el doctor Rafael Gotró, porque el mundo hoy es salud. Siempre ha sido así, pero hoy día, si usted pierde la salud, Lo perdió todo. le decía yo a mi compañera Mabel, cuando me hacía mis análisis, cuando uno pierde la salud, se derrumba todo. Todo proyecto, por importante que sea, se derrumba. además. Listo, en las manos Telemicro, la mejor televisión.